Buenos días, hoy presentaremos la Escuela Clásica del Derecho Penal. Sus integrantes son Julián Jerónimo Puentes, Juan Camilo Castro y quien les habla, Valentina Velázquez. Defiende las garantías individuales y nace como reacción a la barbarie y los métodos medievales, donde privaba la tortura como un medio de obtención de pruebas. Entre estos filósofos encontramos a dos, Kant y Hegel. Kant afirmaba que nunca se debe tratar a nadie como un simple medio, sino como un fin en sí mismo. Hegel, por otro lado, decía que el delito es la negación del derecho, la pena es la negación del delito, o sea, la afirmación del derecho. En este aspecto político hablamos de la solución de dudas a favor de la libertad, sanción procesal, ley criminal, control sobre el control, que hace referencia al derecho visto de manera realista como instrumento de control del individuo y el derecho criminal como ciencia o como norma. Continuaremos contextualizando los ideales y pensamientos de la Escuela Clásica del Derecho Penal para entender su ideal en cuanto al derecho penal y también indagaremos sobre más autores que nos traen más ideales sobre esto. Delito como ente jurídico. En esta parte de la explicación se presentan dos contradicciones, tanto de la escuela clásica como la escuela positiva, acerca de la definición y composición del delito. En primer lugar, la escuela clásica da a conocer al delito como la relación de contradicción entre el hecho del hombre y la ley que lo prohíbe. Argumentan que su noción no se deduce ni del hecho material ni de la prohibición de la ley, aisladamente considerados, sino del conflicto entre aquel y ésta, por lo cual debe ser estudiado como un fenómeno jurídico y no como un ente de hecho. Como se referenció anteriormente, se presentaría una contradicción o oposición de parte de la escuela positivista al decir que el delito antes que un ente jurídico es un ente de hecho. El autor explica que si la esencia del delito consiste en la violación del derecho, este no puede violarse sin un acto externo, que equivale al hecho. El delito se complementa por dos fuerzas, moral y física. La fuerza física en su causa es el comportamiento físico del hombre y en su efecto es el daño inmediato, y la fuerza moral es la voluntad inteligente y libre que procede a orientar y caracterizar la conducta. Método lógico-deductivo. La escuela clásica aplicó el método lógico-deductivo al estudio del delito. En ella había una gran dosis de racionalismo reflejado en su manera de desarrollo. Se establecían principios a priori
y axiomas que no se demostraban, a partir de las cuales se solucionaban por vías deductivas, las cuales consecuencias que se consideraban como verdaderas independientes del arbitrio humano. Quinto, la libertad como fundamento de la responsabilidad. César Beccaria opina lo siguiente. Método lógico-deductivo. La escuela clásica aplicó el método lógico-deductivo al estudio del delito. En ella había una gran dosis de racionalismo reflejado en su manera de desarrollo. Se establecían principios a priori y axiomas que no se demostraban, a partir de las cuales se solucionaban por vías deductivas, las cuales consecuencias que se consideraban como verdaderas independientes del arbitrio humano. Quinto, la libertad como fundamento de la responsabilidad. César Beccaria opina lo siguiente. El hombre es libre y por serlo es responsable penalmente de sus actos, y en la medida que lo sea. Para que haya delito es necesario que exista un hecho dañoso, ya que solo con el pensamiento no se puede dañar el derecho ajeno. La pena como restablecimiento del derecho dañado. La pena es un mal que se aplica al reo como medida tendiente al restablecimiento del derecho dañado con el delito. Desde el contexto de Carrara, no se trata de un mal que tenga por objetivos fines de expiaciones vengativas, como lo manifestaba con frecuencia Kant. No hay nada más que el derecho beccario, que pueda fijar determinantemente la cualidad y la cantidad de la pena. Ahora hablaremos del pensamiento de Carrara en su obra de la Escuela Clásica del Derecho Penal. Primero, el pensamiento aristotélico tomista de Carrara, donde se reflejaba en su obra los siguientes conceptos: orden y armonía universal, la ley eterna, la ley natural, la finalidad y el libre arbitrio. 1. El orden social para Carrara nace del ser humano primitivo en el centro de las leyes, es decir, la sociedad civil es el primer progreso de la humanidad para Carrara. 2. La ley eterna es la misma razón de Dios. 3. La ley natural es parte de la ley eterna y el hombre tiene la facultad de juzgar naturalmente. 4. La finalidad filosófica es la unidad inesperable de la materia y la forma. 5. El libre arbitrio es cuando se fundamenta la responsabilidad penal. 6. La ley divina, que es la que guía al hombre hacia su fin sobrenatural o a la felicidad eterna. 7. La ley humana, que es la que está establecida por el hombre para someter la fuerza y el temor. 8. La ley como ordenación de la razón, que es la que está dirigida hacia el bien común. Carrara utiliza los conceptos anteriores para fundamentar la idea de defender el derecho como fundamento de origen de la sociedad civil. Carrara utilizaba dos fundamentos: uno, el dualismo normativo y universalista de Carrara, que era la creencia en la existencia de dos ordenamientos normativos, uno universal justo, uno positivo expedido por el hombre; dos, la idea del orden regente del universo y la finalidad de Carrara, que era la óptica de Dios, es la existencia de la sociedad civil y el derecho criminal. Segundo, el pensamiento del modo liberal de Carrara. Este se refleja en la obra con sus diversos órdenes jurídicos, la legalidad como libertad y el control del funcionamiento punitivo. 1. Los diversos órdenes jurídicos que Carrara distingue del mundo moral y físico. 2. La legalidad como libertad, que se fundamenta en la idea del poder del Estado, que debe expresarse por medio de las normas jurídicas que se fundamentan en su actuar. 3. El control del funcionamiento punitivo como idea racional de la obra del Estado para establecer los límites de la potestad legislativa. 4. El concepto de ciencia del derecho criminal y la idea de control de Carrara consiste en la finalidad garantista del derecho penal y con una misión de moderar los abusos de las autoridades en el desarrollo. Quinto, la definición del delito como infracción de la ley del Estado y la idea del control se define como un delito civil a la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger a los ciudadanos y resulta un acto externo o daño social del hombre. Tercero, el pensamiento racionalista de Carrara. Carrara se ocupa principalmente del método deductivo y la idea de presentar un sistema de derecho penal. Conclusiones del pensamiento de Carrara. Él buscaba hacer un sistema fundamentado y un dualismo racional sobre la sociedad civil y el derecho criminal.